La biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson salió hace unos años. Tiene 615 páginas. Leí el libro por primera vez cuando salió y no pensé que pudiera hacer un gran episodio al respecto. Pero creo que finalmente he descifrado de qué es de lo que realmente quiero hablarte. Va a sonar una locura porque Elon es la persona más rica del planeta y el emprendedor más famoso vivo. Pero creo que todo lo demás, la política, los tweets, la aparición constante en las noticias o el hecho de que haya, ya sabes, nuevas controversias todo el tiempo, simplemente distrae y resta importancia al hecho de que Elon tiene un conjunto de principios atemporales, brillantes e increíblemente valiosos sobre cómo construir empresas, cómo inventar nueva tecnología y cómo impactar el mundo que te rodea. Y esto es lo que hice. He pasado al menos 60 horas leyendo y releyendo este libro. Este libro está escrito en orden cronológico. Así que diría que es más parecido a leer una serie de reportajes de noticias a lo largo de unas pocas décadas, que a la forma típica en que se escribe una biografía. Y resulta que eso va a ser un gran activo para ti y para mí, porque lo que verás, y en lo que quiero centrarme exclusivamente, es en el conjunto perdurable de principios de construcción de empresas que Elon ha utilizado durante 3 décadas, y a través de al menos 7 compañías. Puede que sea apócrifo, pero hay una cita de Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo creó la estatua del David y respondió: simplemente quité todo lo que no era David. Así que, lo que he hecho es editar mis 40 páginas de notas y subrayados del libro para dejar solo la forma en que Elon trabaja. Quiero centrarme en las ideas que usó para construir sus empresas y para construir lo que creo que es una carrera verdaderamente singular. No creo que haya nadie más como él, vivo o muerto. Voy a repasar sus ideas en orden cronológico para que puedas ver cómo aparecen, reaparecen y cómo se editan e iteran con el tiempo. Así que al final del episodio, o para cuando termine, debería decir: será imposible que no entiendas cómo trabaja Elon. Y luego, lo que creo que ambos deberíamos hacer es sentarnos con estas ideas, escribirlas y pensar profundamente en cómo podemos aplicar algunas de ellas a nuestro trabajo. Así que quiero empezar cuando Elon está en la universidad, justo antes de comenzar su primera empresa, Zip2. Esto es algo que se menciona. Cada cosa que te voy a contar se repite una y otra vez. Por eso creo que son tan poderosas. Una cosa que se repite una y otra vez es el hecho de que a Elon le encantan los juegos de estrategia, ya sean juegos de mesa o videojuegos. En este caso, en la universidad, estaba obsesionado con este juego de mesa, este clásico juego de mesa de estrategia llamado Diplomacy. Y dice que sumergirse en estos juegos durante horas se convirtió en su forma de relajarse, escapar del estrés y perfeccionar sus habilidades tácticas y pensamiento estratégico para los negocios. Se sintió atraído por estos juegos desde una edad temprana. Cuando le preguntaron por qué, le dijo a uno de sus amigos: estoy programado para la guerra. Esa frase, estoy programado para la guerra, Elon la repetirá a lo largo de décadas. Cuando tenía poco más de 20 años, tuvo una pasantía y dice que a Elon no le gustaba ni era bueno trabajando para otras personas. No estaba en su naturaleza ser deferente o asumir que otros podrían saber más que él. De nuevo, él era así a sus 20 años. Sigue siendo así hoy. Cuando inician Zip2, una de las cosas que repite una y otra vez es la importancia de ser hardcore, de trabajar cada hora que se está despierto. Cuando comenzaron Zip2, dormían en la oficina y se duchaban en la IMCA. Otro de los principios fundamentales de Elon, así es como yo lo describo, no es como él lo describe, es que Elon entiende que el espectáculo es venta, showmanship is salesmanship. Así que traían gente a la oficina de Zip2. Dice que compraron un marco grande para un rack de computadoras y pusieron una de sus pequeñas computadoras adentro para que los visitantes pensaran que tenían un servidor gigante. Cada vez que venían inversores, les mostrábamos esa torre. Les hacía pensar que estábamos haciendo cosas hardcore. Verás que usa eso una y otra vez. Elon entiende el poder de una demostración dramática. Desde el principio de su carrera, Elon fue un gerente exigente, despreciativo del concepto de equilibrio entre vida laboral y personal. Se impulsaba implacablemente todo el día y la noche sin vacaciones, y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Su única indulgencia era permitir descansos para maratones intensos de videojuegos. Esa es una descripción de Elon en sus 20 años, no creo que pueda ser de otra manera.
Una cosa que dice cuando está construyendo SIP 2 y que usa por el resto de su vida, es que no es fanático de la camaradería o de ser demasiado colegial con las personas con las que trabajas. Dice una y otra vez que hacerlo es tanto contraproducente como peligroso y que se interpone en el camino de poner la misión en primer lugar. Así que dice que genuinamente no le importaba si ofendía o intimidaba a las personas con las que trabajaba, siempre y cuando los impulsara a lograr hazañas que pensaban que eran imposibles. No es tu trabajo hacer que la gente de tu equipo te ame, diría años más tarde en una sesión ejecutiva de SpaceX. De hecho, eso es contraproducente. Una cosa que no le gustaba al principio de su carrera y que nunca le gusta, odia a los intermediarios. Una buena manera de pensar en Elon es que Elon quiere control total sobre todo, siempre. Las verdaderas personas de producto tienen una compulsión por vender directamente a los consumidores sin intermediarios enturbiando las cosas. Elon era de esa manera. Menos de 4 años después de iniciar SIP 2, Elon y su hermano terminaron vendiendo la compañía a Compaq Computer. Compaq la compró por $307 millones en efectivo. Así que para cuando Elon tenía 27 años, tenía $22 millones de la venta de su compañía. Y lo fascinante es que hay todas estas entrevistas que estaba haciendo cuando tenía 27 años. Y vemos que no es el dinero el motivador. El verdadero sentido de satisfacción, el verdadero sentido de logro, es construir una empresa real. Y así dice, podría ir a comprar una isla, pero estoy mucho más interesado en tratar de construir y crear una nueva compañía. No he gastado todas mis ganancias. Voy a poner casi todo de nuevo en un nuevo juego. Dijo, la verdadera recompensa es el sentido de satisfacción de haber creado una empresa. Y esta es la nota que dejé después de leer el libro, y vuelvo y releo mis subrayados y notas compulsivamente antes de sentarme a hablar contigo. Y esto es lo que dije, gana dinero y ponlo de nuevo en otra compañía. Ese es un rasgo suyo que repite durante décadas. Más de 20 años después, cuando tenía un montón de efectivo por vender acciones de Tesla, lo puso en Twitter. Odia tener dinero simplemente ahí sentado. Y así que ese es un tema que reaparecerá una y otra vez, el hecho de que el dinero es para ponerlo en una empresa y resolver un problema. Lo que le interesaba eran los problemas que quería resolver. Y estaba dispuesto a tener una tolerancia al riesgo insanamente alta incluso cuando era más joven porque decía, o voy a ser rico o voy a estar en la quiebra, pero no va a ser nada intermedio. Y así, otro principio perdurable de Elon que usa a lo largo de su carrera es el hecho de que la creencia es irresistible. Escucharás citas como esta a través de décadas de diferentes empresas, de todo tipo de personas diferentes que conocieron a Elon. Incluso cuando parecía una locura, le creías porque él lo creía. Elon tiene la capacidad de transferir su creencia a otras personas. Es despreciativo del equilibrio entre vida laboral y personal. Su estilo de gestión no ha cambiado desde SIP 2, ni lo hará nunca. Soy por naturaleza obsesivo-compulsivo, dijo Elon. Lo que me importa es ganar, y no de una manera pequeña. Así que Elon comienza su siguiente compañía y es exactamente el mismo estilo de gestión que tenía en su primera compañía y que tendrá para siempre. Una de las tácticas de gestión de Elon era establecer una fecha límite insana y presionar a los colegas para cumplirla. Elon dormía debajo de su escritorio la mayoría de las noches. Elon es intenso en todas las cosas. Esta es una descripción de él cuando está jugando videojuegos, estaba sudando. Y puedes ver que tiene un paquete de energía e intensidad. Una de las cosas más impactantes de este libro, especialmente si eliminas todo lo que no es como trabaja Elon, es la obsesión de Elon con la simplificación y la eliminación. La mitad del libro es él simplemente gritándole a la gente que borre, que edite y que simplifique. Hace esto implacablemente. Tenía pasión por la simplicidad cuando se trataba de diseñar interfaces de usuario. Perfeccioné la interfaz de usuario para obtener el menor número de pulsaciones de teclas para abrir una cuenta. Elon dijo que uno de los conflictos que tuvo con sus cofundadores de PayPal fue el hecho de que no estaba interesado en hacer productos de nicho. Y ves una diferencia drástica en el tamaño de su ambición después de vender PayPal. Dice que no estaba en la naturaleza de Elon hacer productos de nicho. Él quiere rehacer industrias enteras. Estamos en la página 79 de este libro y verás uno de sus principios más repetidos. Tiene que mencionar esto, no sé, 25 veces por el resto del libro.
Elon reestructuró la compañía para que no hubiera un departamento de ingeniería separado. En cambio, los ingenieros se unirían con los gerentes de producto. Era una filosofía que llevaría a Tesla, SpaceX y Twitter. Separar el diseño de un producto de su ingeniería era una receta para la disfunción. Los diseñadores tenían que sentir el dolor inmediato si algo que ideaban era difícil de diseñar. Los ingenieros, en lugar de los gerentes de producto, deberían liderar el equipo. Una de mis máximas favoritas de la historia del emprendimiento es que si conoces tu negocio de la A a la Z, no hay problema que no puedas resolver. Una y otra vez, comenzando con PayPal y hasta el día de hoy, la gente se sorprende de cuánto detalle conoce Elon sobre su área de la empresa. Así que tenemos a uno de sus cofundadores, Max Levchin, en los días de PayPal diciendo, Elon dirá cosas locas, pero de vez en cuando, te sorprenderá sabiendo mucho más que tú sobre tu propia especialidad. Creo que una gran parte de la forma en que motiva a la gente son estas demostraciones de agudeza. Otro principio que identificó, en mi opinión muy correctamente desde una edad temprana, es el hecho de que el CEO, el fundador, debería ser la cara pública de la empresa y que realmente creía que él era el mejor portavoz de su empresa. Aquí hay una colección de descripciones de Elon cuando estaba construyendo PayPal. La razón por la que incluyo esto es porque Elon sigue siendo así 3 décadas después. Y tendrás personas en todas sus otras empresas diciendo exactamente lo mismo sobre él. Tiene un estilo personal implacable y áspero. Tiene un deseo de tomar riesgos. Le gustaba amplificar el riesgo y quemar los barcos para que nunca pudiéramos retirarnos. Tiene un nivel de certeza que le hace poner todas sus fichas sobre la mesa. Y luego lo que diría es que hablaron sobre el hecho de que lo echaron de PayPal como CEO. Hace algo realmente inteligente a lo que llegaré más tarde, que es que no destruye las relaciones con sus cofundadores, lo que en realidad termina salvando a SpaceX una década después. Pero creo que es muy obvio y es muy importante, Elon tiene niveles sobrehumanos de confianza en sí mismo. Estaba siendo entrevistado por el autor, por Walter Isaacson, muchas décadas después y dice esto: si me hubiera quedado, PayPal sería una compañía de $1 billón. Creo que realmente cree eso en su corazón y alma. Así que cuando lo echan de PayPal, tiene que elegir, ¿en qué quiero trabajar después? Y aquí es donde su ambición simplemente se dispara. Y así va a iniciar una compañía de cohetes. Esto es lo que hace. Fue a la biblioteca pública de Palo Alto para leer sobre ingeniería de cohetes y comenzó a llamar a expertos, pidiendo prestados sus viejos manuales de motores. Habrá muchas ocasiones en las que la gente dijo que Elon leía todo. Esto es algo que reaparece a lo largo de la historia del emprendimiento. La abreviatura que tengo para esto es, devoraban estantes enteros. Thomas Edison, Winston Churchill, Michael Dell, Edwin Land, leían cada cosa en una biblioteca sobre su tema de interés. Una de mis historias favoritas sobre esto es Edwin Land yendo a Harvard. Obsesionado con la ciencia de la luz y la óptica, lee cada libro sobre luz y óptica en la biblioteca de Harvard. Una vez que llega al final, se da cuenta, he aprendido todo lo que puedo aprender aquí. Abandona, se muda a la ciudad de Nueva York, va a la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. Hace exactamente lo mismo. Devoran estantes enteros. Y así, entre PayPal y el inicio de SpaceX, le preguntan, ¿qué vas a hacer? Voy a colonizar Marte. Mi misión en la vida es hacer de la humanidad una civilización multiplanetaria. Estaba hablando con alguien y le dicen, espera, ¿cómo es esto un negocio? Entonces la persona con la que está hablando dice, oh, Elon no piensa de esa manera. Elon comienza con una misión. Esto es muy importante. Esto se repetirá una y otra vez. Elon comienza con una misión y luego encuentra una manera de rellenar los huecos para que funcione financieramente. Y creo que la siguiente oración es una de las oraciones más importantes del libro. Es útil hacer una pausa por un momento y notar lo salvaje que fue para un emprendedor de 30 años que había sido expulsado de 2 startups tecnológicas decidir construir cohetes que pudieran ir a Marte. Otro principio que comienza a repetir alrededor de este tiempo, todavía puedes escuchar esto hasta el día de hoy, es el hecho de que el progreso tecnológico no es inevitable. No es algún tipo de concepto abstracto. Los humanos hacen la tecnología. Si no lo hacemos, no sucederá. Simplemente no marcha hacia adelante por sí solo. Y en muchos casos podría incluso retroceder.
Dice que la gente se equivoca cuando piensa que la tecnología simplemente mejora automáticamente. Solo mejora si mucha gente trabaja muy duro para mejorarla. Esto está directamente ligado a uno de sus principios más utilizados. Elon tiene la capacidad de ver sus esfuerzos como si tuvieran un significado histórico, de cambio de época. Una de las mayores habilidades de Elon es la capacidad de presentar su visión como un mandato del cielo. Entiende la importancia de inspirar a la gente. Que debemos tener cosas inspiradoras en el mundo, que debemos perseguir grandes sueños. Esto es lo que dice: tener una base en Marte sería increíblemente difícil y la gente probablemente morirá en el camino, tal como sucedió en el asentamiento de los Estados Unidos. Pero será increíblemente inspirador y debemos tener cosas inspiradoras en el mundo. La vida no puede tratar simplemente de resolver problemas. También tiene que tratar de perseguir grandes sueños. Eso es lo que nos hará levantarnos por la mañana. Y esta siguiente parte es como el núcleo de una idea que usará una y otra vez, que necesitas ir a donde tienes la mayor probabilidad de éxito. Y más tarde, la versión que usa una y otra vez es: necesitas ir a donde está el problema. Está constantemente buscando cuellos de botella a través de todo este imperio. Y luego, una vez que los identifica, simplemente se sube al avión inmediatamente y va directo al problema y se queda allí hasta que ese problema se resuelva. Decidió que si iba a iniciar una compañía de cohetes, era mejor mudarse a Los Ángeles. La probabilidad de éxito para una compañía de cohetes era bastante baja, dijo Elon, y era aún más baja si no me mudaba al sur de California, donde estaba la masa crítica de talento de ingeniería aeroespacial en ese momento. Ahora, la siguiente oración: yo realmente creo que a veces una sola oración puede contar una historia completa. Esta siguiente oración es un ejemplo de eso. Ten en cuenta el hecho de que el nombre de su primera esposa es Justine. Ni siquiera le explicó la mudanza a Justine. Eso es otra cosa que reaparecerá una y otra vez en la vida de Elon. De hecho, dice que Elon no fue criado para la tranquilidad doméstica. No puedes trabajar tanto como trabaja Elon. No puedes dedicar una parte tan grande de tu existencia despierta a tu trabajo como lo hace Elon y esperar tener relaciones. Así que mientras intenta averiguar cómo diablos construyo mi propio cohete, se le ocurre una de sus mejores ideas y algo que va a usar por el resto de su carrera. Él también nombra las cosas muy bien. Llama a esto el índice de idiotas, de Idiot Index. Dice que Elon empleó el pensamiento de primeros principios, First Principles Thinking, profundizando hasta la física básica de la situación y construyendo desde allí. Eso es, de nuevo, algo de lo que tú y yo vamos a hablar 100 veces hoy. Esto lo llevó a desarrollar lo que llamó un índice de idiotas, que calculaba cuánto más costoso era un producto terminado que el costo de sus materiales básicos. Si un producto tenía un alto índice de idiotas, su costo podía reducirse significativamente ideando técnicas de fabricación más eficientes. Los cohetes tenían un índice de idiotas extremadamente alto. Elon calculaba el costo de la fibra de carbono, el metal, el combustible y otros materiales que entraban en ellos. El producto terminado, utilizando los métodos de fabricación actuales, costaba al menos 50 veces más que eso. La palabra costo aparece 158 veces en este libro. Elon está obsesionado con controlar los costos. Tengo una nota para mí mismo de más adelante en el libro que dice: se rodeó de biografías. Por supuesto, está obsesionado con el control de costos. Hay muchos ejemplos en otros libros que he leído sobre Elon, de Elon leyendo biografías obsesivamente. Esto es algo que tiene en común con todos los emprendedores más grandes de la historia, desde Elon hoy hasta Carnegie y Rockefeller y todos los intermedios. Si eres grande, te mantienes en los detalles sobre el costo. Una de mis formas favoritas de ilustrar esto y por qué es tan importante es en realidad de una biografía de Andrew Carnegie, quien, ten en cuenta, cuando Carnegie vendió su compañía a JP Morgan, Carnegie tenía la fortuna líquida más grande del mundo. Y así, la cita de su biografía dice: Carnegie repetiría este mantra una y otra vez. Elon, como verás hoy, repite mantras una y otra vez. Estoy como gritando sobre esto. Te digo, si Carnegie dice esto, si Elon dice esto, es como una luz roja brillante parpadeando para ti y para mí. Oye, esto es probablemente una buena idea. Este es el mantra de Carnegie: las ganancias y los precios son cíclicos, sujetos a cualquier número de fuerzas transitorias del mercado.
Los costos, sin embargo, podían ser estrictamente controlados y cualquier ahorro logrado en los costos de los bienes era permanente. El control de costos se convirtió casi en una obsesión para Andrew Carnegie. Es una obsesión para Ilan también. Ahora, de vuelta a un principio que Ilan repite mucho. Al diseñar la fábrica, Ilan siguió su filosofía de que los equipos de diseño, ingeniería y fabricación estarían todos agrupados juntos. La gente en la línea de montaje debería poder agarrar inmediatamente a un diseñador o ingeniero y decir, ¿por qué carajo hiciste esto de esta manera? Ilan explicó, esto es realmente brillante lo que está a punto de decir. Es como un genio simple. Si tu mano está en una estufa y se calienta, la quitas de inmediato. Pero si es la mano de otra persona en la estufa, te tomará más tiempo hacer algo. Y así repetirá constantemente, no puedes separar diseño, ingeniería y fabricación. Necesitan estar juntos porque vas a cometer errores. Y quieres identificar y arreglar esos errores hoy, ahora mismo. Y si los separas, los errores se agravarán. Hay un término que se usa en el libro que dice que a Ilan le gusta la sangre fresca. Rotará a la gente rápidamente. Si eras negativo o pensabas que algo no se podía hacer, no serías invitado a la siguiente reunión. En muchos casos, eras despedido. Quería gente que hiciera que las cosas sucedieran. Siguiente punto destacado, Ilan estaba enfocado como un láser en mantener los costos bajos. La rentabilidad era crítica. Desafió los precios que los proveedores aeroespaciales cobraban por los componentes, que generalmente eran 10 veces más altos que partes similares en la industria automotriz. Constantemente volverá a preguntar, ¿cuál es el índice de idiotas en esto? Te taladrará en las reuniones si no lo sabes. Su enfoque en el costo, así como sus instintos naturales de control, lo llevaron a querer fabricar tantos componentes como fuera posible internamente. Recuerda, Ilan quiere control sobre todo siempre, en lugar de comprarlos a proveedores, lo cual era entonces la práctica estándar en las industrias de cohetes y automóviles. A él le importa un bledo cuál es la práctica estándar de cualquier industria. Constantemente se desafiará a sí mismo y a otras personas a su alrededor. Vayan al pensamiento de primeros principios. Aquí hay un ejemplo del índice de idiotas. Un proveedor cotizó un precio de $120.000. Ilan dijo que la pieza no era más complicada que un abridor de puerta de garaje y le dijo a uno de sus ingenieros que hiciera la pieza. Su ingeniero la hizo y solo costó $5.000. Esto conduce directamente a otro de sus principios más repetidos y una cosa que repite una y otra vez. Necesitas cuestionar cada requisito. Probablemente dice eso 25 veces en el libro. Hizo que sus ingenieros cuestionaran todas las especificaciones. Esto más tarde se convertiría en el paso 1 en una lista de verificación de 5 puntos apodada el algoritmo, de algorithm, que se convirtió en un mantra repetido a menudo al desarrollar productos. Siempre que uno de sus ingenieros citaba un requisito como razón para hacer algo, Ilan los interrogaba. ¿Quién hizo el requisito? Y responder los militares o el departamento legal no era suficiente. Esto es brillante. Ilan insistiría en que supieran el nombre de la persona real que hizo el requisito. Todos los requisitos deben ser tratados como recomendaciones, instruía Ilan repetidamente. Los únicos inmutables eran los decretados por las leyes de la física. Dijo que otro de sus principios operativos fundamentales que repetirá una y otra vez es que un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Aquí hay un ejemplo de eso. ¿Cómo carajo puede tomar tanto tiempo?, preguntó Ilan. Esto es estúpido. Córtalo a la mitad. Mueller se resistió. No puedes simplemente tomar un cronograma que ya cortamos a la mitad y luego cortarlo a la mitad otra vez. Ilan lo miró fríamente y le dijo que se quedara después de la reunión. Luego le preguntó a Mueller si quería seguir a cargo de los motores. Cuando Mueller dijo que sí, Ilan respondió, entonces, cuando pido algo, maldita sea, dámelo. La mitad de este libro es Ilan diciéndole a la gente que vaya más rápido. Por esto hace esto, y, aunque no logramos cumplir con la mayoría de los cronogramas u objetivos de costos que Ilan estableció, aún así superamos a todos nuestros pares. Mueller admite que ese es el resultado de tener un sentido maníaco de urgencia como tu principio operativo. Otra cosa que repite a todos a su alrededor,
Espera que conozcas todos los detalles de tu parte del negocio y estallará en ira si no lo haces. Ilan los acribillaría con preguntas técnicas. Estallaría con furia abrasadora cuando un ingeniero no sabía una respuesta. Se consideraba un general de primera línea. Repetirá una y otra vez lo importante que es ser un general de primera línea. Está en el piso de la fábrica. Está subiendo a los techos. Está debajo de los cohetes. Y como resultado de estar constantemente allí hablando directamente con las personas que hacen el trabajo, dice que la disposición de Ilan para trabajar toda la noche en la fábrica persiguiendo innovaciones inspiró a sus ingenieros. Otra cosa que es importante entender y repetir es que Ilan quiere control total todo el tiempo, siempre. No le gusta asociarse con otras compañías. Rotará a la gente. Hay una excepción a esto. Dice que Ilan no se asocia naturalmente con la gente. La colegialidad no era parte de su conjunto de habilidades y la deferencia no estaba en su naturaleza. No le gusta compartir el poder. Una de las pocas excepciones fue su relación con Wynne Sotwell. Ella ha trabajado con Ilan por más de 20 años, más tiempo que nadie. Y ella tiene un montón de consejos sobre cómo trabajar realmente con gente así. Dice que Sotwell pensaba que el equipo no tenía ni idea. Esto es cuando conoció a Ilan por primera vez. Sotwell pensaba que el equipo no tenía ni idea sobre cómo vender servicios. El tipo que tienes haciendo discusiones con posibles clientes es un perdedor, le dijo a Ilan sin rodeos. Al día siguiente recibió una llamada pidiéndole que fuera vicepresidenta de desarrollo de negocios. Esto es muy obvio si lees un montón de libros sobre Ilan. También aparece en un montón de libros sobre Steve Jobs. Diría que el principio se aplica cuando estás tratando con estas personas maníacas así. Lo peor que podrías hacer es ceder. Lo peor que podrías hacer es retroceder. Solo respetan la fuerza. Y con el tiempo, a medida que se vuelven más poderosos y famosos, muy pocas personas realmente les dicen la verdad. Y así que lo que Wynne hizo allí fue perfecto. Ella dice, no, este tipo es un perdedor, y aquí está porque yo podría hacer esto mejor. Y luego, al principio de Tesla, vemos exactamente la misma idea usada una y otra vez. De nuevo, esto se repite durante décadas. Ilan se centró en la importancia de la misión en lugar del potencial del negocio. Aquí hay un ejemplo de su obsesión con el control de costos y con el control en general. Una de las decisiones más importantes que Ilan tomó sobre Tesla fue que debería fabricar sus propios componentes. Clave en lugar de armar un automóvil con cientos de componentes de proveedores independientes. Tesla controlaría su propio destino, calidad, costos y cadena de suministro al estar verticalmente integrada. Crear un buen auto era importante. Aún más importante era elaborar los procesos de fabricación y las fábricas que pudieran producirlos en masa, desde las celdas de batería hasta la carrocería. En los primeros días de la industria, Henry Ford y otros fabricantes de automóviles pioneros hacían la mayor parte del trabajo internamente. Cuando llegué a la sección, la nota que me dejé es: Ford estaba tan obsesionado con el control que poseía un maldito ferrocarril. Y lo hizo para asegurar que todas las materias primas que necesitaba para su auto, que también poseía, llegaran a él cuando las quería. Y así es como comienza la industria. Luego, en Estados Unidos se desvían y se preguntan por qué la calidad cae por un precipicio. Y luego, 50 años después, tienes a Ilan iniciando otra compañía de automóviles. Él dice, no, voy a volver a controlar todo. Esta es una de las cosas que personalmente más admiro de Ilan. Él es anti-externalización, anti-outsourcing. Y en las siguientes páginas hay solo unas pocas líneas que te dan una idea de por qué tiene que ser así. Está en su naturaleza. Ilan tenía que tener la autoridad final. No estaba en su naturaleza diferir. Unas páginas más tarde, no podía abstenerse de involucrarse en decisiones de diseño e ingeniería. Ahora, un área en la que Ilan es muy diferente de la mayoría de las personas que tú y yo estudiamos es el hecho de que está dirigiendo todas estas compañías simultáneamente. Por lo general, las personas de las que hablamos están enfocadas dentro de una empresa. Ahora, lo que me di cuenta es que uno de los beneficios de dirigir múltiples empresas simultáneamente es esta transferencia de ideas y lecciones aprendidas en una a otras. Y voy a llamar tu atención sobre eso unas cuantas veces hoy. Así que, para que esa lección realmente se quede en tu cerebro,
Aquí está el primer ejemplo. A lo largo de los años, Elon pudo usar técnicas aprendidas en SpaceX y aplicarlas a Tesla y viceversa. Cuando Eberhard se resistió al costo de la fibra de carbono, esto es en Tesla, Elon le envió un correo electrónico: amigo, podrías hacer los paneles de la carrocería por al menos 500 autos por año si compraras el horno suave que tenemos en SpaceX. Si alguien te dice que esto es difícil, está lleno de mierda. Vayamos a un rasgo suyo que une todo. Este tipo tiene niveles sobrehumanos de determinación y la única forma en que va a renunciar es cuando muera. Y lo fascinante es que incluso las personas que ganaron dinero con él en el pasado subestimaron su nivel de dedicación. Así que le está proponiendo a Michael Moritz en Sequoia invertir en Tesla, a pesar de que ganaron un montón de dinero en PayPal. Y Moritz llama a Elon. Le dice: oye, no voy a invertir. No vamos a competir contra Toyota. Eso es misión imposible. Años más tarde, Moritz concedió: no aprecié la fuerza de la determinación de Elon. Otro principio que ya he mencionado una vez, está una y otra vez en el libro. La máxima que tengo sobre esto es: el espectáculo es venta. Elon tenía una atracción entusiasta por la publicidad. Elon creía que un elemento importante en el lanzamiento de un nuevo producto es un evento. Así que están construyendo el primer Tesla Roadster. Creo que solo hicieron como 200 de estas cosas. Cuando el prototipo del Roadster estuvo listo, Elon organizó el evento. Y luego esto también se relaciona con el hecho de que es un showman, pero está obsesionado con los detalles. Todas sus ideas verás que las usa una y otra vez, pero interactúan bien entre sí. Esta es la magia. Así que, cuando se estaba planeando el evento para el prototipo del Roadster, Elon planeó el evento. Elon personalmente se hizo cargo de planificar el evento. Si es importante, él lo hace. Elon personalmente se hizo cargo de planificar el evento. Supervisó la lista de invitados, eligió el menú e incluso aprobó el costo y diseño de las servilletas. Otra cosa que se repite una y otra vez en el libro por Elon es la importancia de asegurarse de tener fracasos. Dice algo más tarde: sí, tus primeros 50 fracasos van a ser realmente dolorosos y van a doler mucho, pero eventualmente con el tiempo, eres menos emocional. Y si eres menos emocional, puedes tomar riesgos más calculados. Lo que diría es que una de las cosas más importantes sobre este libro es que el libro está lleno de Elon tomando decisiones que lamentará más tarde. Eso es inevitable si estás tratando de tener éxito en algo, especialmente si estás tratando de innovar y crear algo nuevo. Y creo que uno de los conceptos más importantes de este libro que realmente se quedó en mi mente después es como: las personas que tienen más éxito también tienen más fracasos. Y parte de lo que lo hace más exitoso y también fallar mucho es el hecho de que no tiene paciencia. Es una virtud de la que carece. Y así está hablando sobre el hecho de que intentaron construir y lanzar los primeros cohetes SpaceX desde esta isla remota llamada Quag. Y dice que Elon admitiría más tarde que mudarse a Quag fue un error. Debería haber esperado a que Vandenberg estuviera disponible. Pero eso habría requerido paciencia. Y esa es una virtud de la que carecía. Esto es lo que dijo Elon: de vez en cuando te disparas en el pie. Si tuvieras que elegir un camino que redujera la probabilidad de éxito, sería lanzar desde una isla tropical inaccesible. Y luego cuentan una historia sobre lo difícil que fue, debido a esta ubicación remota, simplemente llevar los suministros que necesitaban para los cohetes allí. Y esta es una pequeña gran historia. No te preocupes por recordar los nombres en la historia. Los condensadores estaban disponibles en una casa de suministros electrónicos en Minnesota. Así que un pasante que estaba en Texas fue enviado allí. Así que envía al pasante de Texas a Minneapolis a recoger eso. ¿Correcto? Mientras tanto, alguien quitó las cajas de energía del cohete en Omelec, que es esta isla en el Pacífico. Saltó a un barco a Quag, durmió en una losa de concreto fuera del aeropuerto, esperando un vuelo temprano en la mañana a Honolulu, y luego hizo la conexión a Los Ángeles. Y luego condujo a la sede de SpaceX. Allí se encontró con el pasante que había ido de Texas a Minnesota, ahora está en la que había llegado de Minnesota con los nuevos condensadores. Los cambió en las cajas de energía defectuosas. Luego él y Elon saltaron al jet de Elon para la carrera de regreso a Quag. Ten en cuenta que en este punto SpaceX aún no había lanzado con éxito un solo cohete. En el avión,
Ilan lo bombardeó con preguntas sobre cada detalle de los circuitos. Esa parte me recuerda a este extracto de la biografía de Ilan que fue escrita hace muchos años por Ashley Vance. Y la forma en que pienso sobre este extracto que quiero leerte es que así es como Ilan piensa sobre la relación entre el tiempo y el dinero. Y es una de mis ideas favoritas con las que me he encontrado. Así que dice, Ilan siempre estaría en el trabajo el domingo y tuvimos algunas charlas donde expuso su filosofía. Este es un empleado temprano de SpaceX que nos cuenta la historia. Decía que todo lo que hacíamos era una función de nuestra tasa de consumo, burn rate, y que estábamos quemando $100.000 por día. Era esta forma de pensar muy emprendedora de Silicon Valley en la que ninguno de los ingenieros aeroespaciales en Los Ángeles estaba sintonizado. A veces no te dejaba comprar una pieza por $2.000 porque esperaba que la encontraras más barata o inventaras algo más barato. Otras veces no se inmutaba al alquilar un avión por $90.000 para llevar algo a Quag porque ahorraba un día entero de trabajo, así que valía la pena. Esta es mi parte favorita y el punto principal. Él ponía esta urgencia en que esperaba que los ingresos en 10 años fueran de $10 millones al día y que cada día que fuéramos más lentos para lograr nuestros objetivos era un día de perder ese dinero. Y luego me encanta absolutamente la respuesta de Ilan al fracaso, a un cohete explotando, a no tener una misión exitosa. Más tarde ese día, publicó una declaración, SpaceX está en esto a largo plazo. Pase lo que pase, vamos a hacer que esto funcione. Creo que ese tipo de declaraciones son importantes. Estamos en esto a largo plazo. Nunca nos rendiremos. Nos tomamos nuestro trabajo mortalmente en serio. Y otra forma en que puedes demostrar este tipo de compromiso y dedicación a la excelencia es demostrando a tus clientes que estás manteniendo sus datos seguros. Así que luego entramos directamente en otro de los principios de Ilan que usará una y otra vez. Ve al problema. Vuela a la fuente. Ve a la ubicación exacta en la fábrica. Ve a dónde está el problema. Están tratando de construir un Roadster. Los costos se han expandido drásticamente. El costo objetivo del Roadster, pensaron que iba a ser de $50.000 para hacer cada uno. El costo ahora ha aumentado a $83.000. Y tan pronto como Ilan escucha esto, llama a uno de sus empleados. Le dice, me estoy subiendo a mi avión. Voy a recogerte en Chicago y vamos a solucionar esto en Inglaterra. Vuela directamente a la fábrica. Esta es la fábrica de Lotus para tratar de averiguar qué está pasando. Ve al problema. Vuela a la fuente. Ve a la ubicación exacta en la fábrica. Ve al problema físicamente. Te sorprenderá cuántas veces Ilan usa ese principio una y otra vez. Y así Ilan hablará más tarde sobre cómo simplemente repite las mismas cosas una y otra vez. Y está constantemente enseñando y entrenando a todos a su alrededor. Y una de las ideas que repite una y otra vez es, no eres amigo de las personas en tu equipo. Y querer ser amigo de todos te lleva a preocuparte demasiado por las emociones del individuo frente a ti en lugar de preocuparte por el éxito de toda la empresa. Ahora, voy a hacer una pausa allí. Puedo ver cómo otras personas dicen, oye, no quiero ser duro con la gente que me rodea. La siguiente oración de esto realmente explica, creo, de la mejor manera posible por qué él es así. Dice, ese enfoque puede llevar a que un número mucho mayor de personas resulte herida. Su punto es que tienes que exigir excelencia de todos en tu equipo, que la misión está por encima de los sentimientos personales. Pero si dejas que estos, ya sabes, en lugar de tener jugadores A, tienes a este jugador B o C, pueden poner en peligro toda la misión. Así que en lugar de herir los sentimientos de una persona, cuando todos vayamos a la quiebra, vas a herir los sentimientos de miles de personas. Y una cosa que Ilan captó, y hay una gran línea en el libro sobre esto, dice, los jugadores A no quieren estar cerca de pensadores difusos. Ilan siempre es muy fácil de entender. Puede estar pidiendo cosas que crees que son imposibles, pero definitivamente entiendes lo que quiere. No creo que puedas describirlo en absoluto como un pensador difuso, es lo opuesto. Y luego también le dice a la gente a su alrededor lo que es importante para él. No estoy dispuesto a compartir la responsabilidad final y el poder. Dice, tengo que tener ambas manos en el volante. No puedo tener a dos de nosotros conduciendo.
Y en el libro hay muchos ejemplos de cuán poderosa es su presencia, cuán intenso puede ser. De hecho, pensé que esta descripción, su primera esposa, tiene una gran descripción de Ilan en el libro. Y en realidad hay mucha gente en el libro que dice que Ilan tiene múltiples personalidades en la misma cabeza. Y creo que Justine describe esto maravillosamente. Ella dice, es de voluntad fuerte y poderoso como un oso. Puede ser juguetón y divertido y retozar contigo, pero al final, todavía estás tratando con un oso. Y luego vemos varios ejemplos más de lo que dijo Michael Moritz, no aprecié la fuerza de la determinación de Ilan. Ilan es implacable. Ilan no se rendirá. Es muy difícil vencer a alguien que simplemente no se rendirá. SpaceX había estrellado 3 cohetes seguidos. Ilan no estaba listo para rendirse. Iría por todas. Literalmente, dijo, nunca me rendiré. Y quiero decir, nunca. ¿Optimismo? ¿Pesimismo? A la mierda con eso. Vamos a hacer que suceda. Como Dios es mi maldito testigo, estoy decidido a hacer que funcione. Y así, es agradable decir eso. Es agradable creer eso. ¿Estás realmente dispuesto a hacerlo? Tú y yo conocemos tal vez la máxima más grande en la historia del emprendimiento jamás. La excelencia es la capacidad de soportar dolor. Ilan tiene niveles infinitos. Tiene una capacidad ilimitada para soportar dolor. Esta es una descripción de él cuando tiene 37 años y tanto SpaceX como Tesla están a punto de morir. Ahora está con, creo, su segunda esposa, Tallulah Riley, y esto es lo que ella describe. Tallulah observaba con horror cómo noche tras noche Ilan tenía conversaciones murmuradas consigo mismo, a veces agitando los brazos y gritando. Estaba teniendo terrores nocturnos y simplemente gritando mientras dormía. Se despertaba, iba al baño y comenzaba a vomitar. La tolerancia de Ilan al estrés es alta, pero 2008 casi lo empujó más allá de su límite. Estaba trabajando todos los días, todo el día y la noche, en una situación que requería que sacara un conejo del sombrero. Ahora hazlo de nuevo. Ahora hazlo de nuevo, dice Ilan. Esto es lo que mencioné antes. No entiendo por qué. Fue muy sabio de su parte cuando hubo un golpe y fue expulsado de PayPal por sus cofundadores. Siguió adelante y no dejó que su relación con sus cofundadores de PayPal muriera. De 6 a 7 años después, ayudaron a salvar SpaceX. Ilan se había mantenido amistoso con los líderes del golpe de PayPal. Peter Thiel acordó que su fondo podría poner $20 millones en SpaceX. Ilan dice, después de que fui asesinado por los líderes del golpe de PayPal, como César siendo apuñalado en el Senado, podría haber dicho, ustedes apestan, pero no lo hice. Si hubiera hecho eso, Founders Fund no habría aparecido en 2008, y SpaceX estaría muerta. Esa es una de las formas en que salva a SpaceX. Una de las formas en que salva a Tesla es convenciendo a una compañía de automóviles gigante, Daimler, de invertir. Ahora, esta historia va a combinar dos de sus principios operativos que repite una y otra vez. Es esta idea de que un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Y va a combinar eso con demostraciones dramáticas, que de nuevo, la forma en que describiría la máxima para sus demostraciones dramáticas es, el espectáculo es venta, y puede tomar muchas formas. Aquí hay un ejemplo. Los ejecutivos de Daimler le dijeron a Ilan que estaban interesados en crear un auto eléctrico, y tenían un equipo que planeaba visitar Estados Unidos pronto. Invitaron a Tesla a mostrarles una propuesta para una versión eléctrica del auto Smart de Daimler. Tesla se apresuró a armar un prototipo de Smart Car eléctrico para cuando el equipo de Daimler llegara. Así que compraron un Smart Car y luego le pusieron un motor eléctrico de Roadster y un paquete de baterías. Esto es tan genial. Cuando los ejecutivos de Daimler llegaron a Tesla, esperaban una presentación de PowerPoint aburrida. Entonces Ilan les preguntó si querían conducir el auto. Tesla había creado un modelo funcional. Los ejecutivos de Daimler estaban conmocionados. Así que pusieron a los ejecutivos de Daimler dentro del auto. El auto salió disparado en un instante y alcanzó las 60 mph en 4 segundos. Los dejó boquiabiertos. Ilan luego le pidió a Daimler que invirtiera. Daimler acordó tomar una participación accionaria de $50 millones en Tesla.
Esto es lo que Elon dijo sobre esto: si Daimler no hubiera invertido en Tesla en ese momento, habríamos muerto. Otra cosa que Elon va a repetir, y aprende esto a través del dolor, a través de la capacidad de seguir adelante a través de inmensas cantidades de dolor, es que si tu diseño es difícil de fabricar en grandes cantidades, entonces tu diseño es defectuoso. Dice, el diseño no se trata solo de estética. El verdadero diseño industrial debe conectar la apariencia de un producto con su ingeniería. En realidad hay una gran cita sobre diseño de Steve Jobs en este libro que creo que es exactamente la forma en que Elon piensa al respecto. Y esto es lo que Steve dijo: en el vocabulario de la mayoría de las personas, diseño significa chapa. Nada podría estar más lejos del significado del diseño. El diseño es el alma fundamental de una creación hecha por el hombre que termina expresándose en capas exteriores sucesivas. Una de las cosas que amo de Elon y que usará esta misma idea a través de todas estas diferentes compañías, es que va a priorizar la personalidad, la diversión y lo inesperado en sus productos. Así que, en los primeros ejemplos, si veías uno de los primeros sedanes Model S que hace Tesla, el diseñador jefe de Tesla tuvo una idea donde es como, ok, las manijas de las puertas las mantendremos al ras del auto y luego cuando camines hacia él, saldrán y se iluminarán. Y describió esto como el auto teniendo un apretón de manos feliz cuando el conductor se acercaba con una llave. Y así, todos le dijeron a Elon a su alrededor, sí, pero una manija de puerta normal funcionaría igual de bien. Pero dice que Elon inmediatamente abrazó la idea. Enviaría una señal alegre de amistad. La manija siente tu aproximación, se ilumina, sale para saludarte, y es mágico, dijo Elon. Y también es divertido e inesperado. Y creo que está ligado al espectáculo. Una forma de espectáculo es venta. Cuando sorprendes a tus clientes, cuando los deleitas, forman un vínculo emocional más profundo con tu empresa, pero también se lo cuentan a otras personas. Luego vemos otro ejemplo de él combinando algunos principios. El hecho de que es absolutamente implacable en la reducción de costos y es implacable en cuestionar constantemente los requisitos y las regulaciones. No cree que el mundo sea estático. Definitivamente cree que puede doblarlo a su voluntad. Conseguirá que se cambien las leyes en su nombre más adelante en el libro. Llegaremos allí. Dice que Elon ahorró dinero cuestionando los requisitos. Cuando le preguntó a su equipo por qué costaría $2 millones construir un par de grúas, le mostraron todas las regulaciones de seguridad impuestas por la Fuerza Aérea. La mayoría eran obsoletas. Así que SpaceX luego va a la Fuerza Aérea y comienzan a cuestionarlas y dice que SpaceX pudo convencer a los militares de revisarlas. Las grúas terminaron costando $300.000 en su lugar. Hace esto una y otra vez, pero la forma en que lo hace también, es simplemente muy inteligente. Constantemente está comparando costos de partes y materiales con otras industrias y otros casos de uso. Aquí hay un ejemplo. Elon presiona constantemente al equipo para obtener componentes de compañías no aeroespaciales. Los pestillos utilizados por la NASA cuestan $1.500 cada uno. Un ingeniero de SpaceX pudo modificar un pestillo utilizado en un baño y crear un mecanismo de bloqueo que solo costó $30. Aquí hay otro. Cuando un ingeniero le dijo a Elon que el sistema de refrigeración por aire para el Falcon 9 costaría $3 millones, le gritó a Wynne Sotwell para preguntarle cuánto costaba un sistema de aire acondicionado para una casa. Unos $6.000, dijo ella. Así que el equipo de SpaceX compró algunas unidades de aire acondicionado comerciales y modificó sus bombas para que pudieran funcionar encima del cohete. Y luego vemos que aplica ese principio de que un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. El día antes del lanzamiento, una inspección final reveló 2 pequeñas grietas en la falda del motor de la segunda etapa del cohete. Todos en la NASA asumieron que estaríamos cancelando el lanzamiento por unas semanas. El plan habitual sería entonces reemplazar todo el motor. ¿Qué tal si simplemente cortamos la falda?, dijo Elon, literalmente cortar alrededor de ella. ¿Por qué no simplemente recortar un pedacito de la parte inferior que tenía las 2 grietas usando unas tijeras grandes? La falda fue recortada y el cohete se lanzó al día siguiente. Tomó menos de una hora tomar la decisión. 3 principios más combinados que se repiten una y otra vez. Elon es anti-externalización, pro-control y pro-iteración diaria. Al enviar sus fábricas al extranjero,
las compañías estadounidenses ahorraron costos laborales, pero perdieron la sensación diaria de formas de mejorar sus productos. Ilan desafió esta tendencia. Quería tener un control estricto del proceso de fabricación. Creía que diseñar la fábrica para construir el auto, la máquina que construye la máquina, era tan importante como diseñar el auto mismo. El bucle de retroalimentación de diseño-fabricación de Tesla le dio una ventaja competitiva, permitiéndole innovar a diario. Y tiene una gran manera de describir por qué esto es tan importante y por qué aquí es donde pasa la mayor parte de su tiempo. Ilan asumió la fabricación, los materiales, las enormes fábricas. Pasó más tiempo caminando por las líneas de montaje que caminando por el estudio de diseño. Por esto es lo que dijo: la tensión cerebral de diseñar el auto es minúscula comparada con la tensión cerebral de diseñar la fábrica. Y luego vemos una y otra vez que va a usar esa misma idea. Asegúrate de que tu equipo sienta el dolor y la retroalimentación inmediata de su trabajo. Al rediseñar la fábrica, Ilan puso los cubículos para los ingenieros justo en el borde de las líneas de montaje para que vieran las luces parpadeantes y escucharan las quejas cada vez que uno de sus elementos de diseño causaba una desaceleración. Ilan a menudo acorralaba a los ingenieros para caminar arriba y abajo de las líneas con él. Y combina eso con el hecho de que va a exigir excelencia. Así que recibe uno de los primeros modelos que salen de la línea de montaje. Y está como: esto apesta. ¿Y qué va a hacer? Cuando Ilan se enoja, es rápido para apretar el gatillo. Así que recibe el Model S. Piensa que el producto apesta. Así que despidió a 3 jefes de calidad de producción en rápida sucesión. Su enfoque siempre estaba en las causas raíz. ¿Que en el diseño era culpable del problema de la línea de producción? Piénsalo. Tienes un auto fuera de una línea de montaje, ¿estás como: que en la línea de montaje causó esta mala calidad? Él va todo el camino de regreso a la causa raíz: ¿que en el diseño era culpable del problema de la línea de producción? Y así, no sé si Ilan tiene algún tatuaje, pero si lo tuviera, imaginaría que tiene la palabra hardcore tatuada en algún lugar de su cuerpo porque esa es una de sus palabras favoritas. Es uno de sus conceptos favoritos, esta idea de hardcore. Lo usó para describir la cultura del lugar de trabajo que quería. A medida que la línea de producción del Model S aumentaba, deletreó su credo en un correo electrónico a los empleados titulado Ultra Hardcore. Decía: por favor, prepárense para un nivel de intensidad que es mayor que cualquier cosa que la mayoría de ustedes haya experimentado antes. Revolucionar industrias no es para los débiles de corazón. Y así, esta siguiente parte es una gran descripción de por qué he identificado este puñado de principios que ves aparecer una y otra vez en orden cronológico aplicados a través de décadas en múltiples empresas porque todo está conectado. Es maníaco sobre repetirse a sí mismo. Es maníaco sobre simplificar. Es maníaco sobre reducir costos. Es maníaco sobre eliminar. Es maníaco sobre enmarcar sus esfuerzos como si tuvieran un significado histórico. En 4 oraciones, ves todo esto en juego. Como un alpinista, reduciendo el contenido de su mochila, Ilan se obsesionó con reducir el peso de sus cohetes. Eso tiene un efecto multiplicador. Eliminar un poco de peso eliminando una parte, usando un material más ligero, haciendo soldaduras más simples resulta en menos combustible necesario, lo que reduce aún más la masa que los motores tienen que levantar. Cuando caminaba por las líneas de montaje de SpaceX, Ilan se detenía en cada estación. Miraba en silencio y desafiaba al equipo a eliminar o recortar alguna parte. En casi cada encuentro, martillaba maníacamente el mensaje: un cohete totalmente reutilizable es la diferencia entre ser una civilización de un solo planeta y ser una civilización multiplanetaria. Creo que la implicación de todo lo que tú y yo estamos hablando es realmente importante. La aplicación implacable de sus principios fundamentales durante décadas. Así es como se construye la grandeza. En su búsqueda implacable para conquistar la gravedad, Ilan seguía martillándonos para sacar un pequeño porcentaje más de eficiencia. Algunas veces, cuando un empleado se resistía, diciendo que presentaría desafíos con válvulas y fugas, Ilan era implacable. No hay una razón de primeros principios por la que esto no pueda funcionar. Es extraordinariamente difícil, lo sé, pero tienes que abrirte paso a la fuerza. A Ilan le gustaba concentrarse en el trabajo.
Trataba el resto de su vida como una distracción desagradable. La mera cantidad de tiempo que pasó en el trabajo era tan extrema que cualquier relación era muy difícil de mantener. Dijo. SpaceX y Tesla eran difíciles individualmente. Hacer ambas al mismo tiempo era casi imposible. Así que era todo trabajo todo el tiempo. De nuevo, Elon no fue criado para la tranquilidad doméstica. Otra de sus ideas que creo que es muy interesante, y no fue obvia para mí hasta que volví y releí ciertas partes una y otra vez. Comparará los productos que está construyendo con cómo funcionan las cosas en el mundo natural, como una marmota cava un agujero o cómo los humanos conducen. Así que esta es la primera vez que menciono esto. Verás esto unas cuantas veces. Elon resistió el uso del lidar, insistiendo en que un sistema de conducción autónoma solo debería usar datos visuales de cámaras. La razón que dijo es porque los humanos conducían solo usando datos visuales. Por lo tanto, las máquinas deberían poder hacerlo también. Pensó que no había una razón de primeros principios por la que las máquinas no pudieran conducir igual que los humanos. Y así, verás esto más adelante. Aunque lo que están tratando de lograr es, ya sabes, casi imposible, lo destila en una oración que entiendes. Haz que el auto conduzca como lo hacemos nosotros. O cava este agujero como lo hace la marmota en mi patio delantero. O fabrica la parte inferior de un Tesla igual que este auto de juguete, o cuando trabajas en autonomía. ¿Por qué el auto no puede conducirse solo de mi casa al trabajo? De nuevo, inventar toda la tecnología para hacer eso es insanamente difícil. Pero entiendes a dónde quiere llegar. Y así en este punto está comenzando todas estas otras compañías. Pero de nuevo, simplemente toma esos mismos principios que estaba usando en sus otras compañías y los aplica a las nuevas compañías. Este es un ejemplo de que un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Empiezas ahora. Y está teniendo esta conversación. ¿Alguna vez notaste que las ciudades se construyen en 3D, pero las carreteras solo se construyen en 2D? Dijo Elon. Podrías construir carreteras en 3D construyendo túneles debajo de las ciudades, dijo. Así que llamó a Steve Davis, un ingeniero de confianza en SpaceX. Eso es otra cosa que necesito señalarte. Como está dirigiendo tantas compañías, constantemente está tomando talento de otras compañías y cuando hay problemas, los lanza en paracaídas casi como una unidad de Navy SEALs o algo así. Aquí hay un ejemplo. Llamó a Steve Davis. Ahora está a punto de comenzar The Boring Company. Ok, llamó a Steve Davis, un ingeniero de confianza en SpaceX. Eran las 2 de la madrugada, pero Davis acordó estudiar formas de construir túneles rápida y económicamente. Y de nuevo, voy a hacer una pausa aquí e interrumpirme. Una de las cosas que es obvia si lees el libro es el uso completo del tiempo por parte de Elon. No importa qué día sea, qué hora sea. El momento correcto sería ahora mismo, supongo, es la forma de pensarlo. Así que son las 2 de la madrugada, voy a llamar a este tipo. Necesitas comenzar a estudiar cómo construir túneles rápida y económicamente. Y luego Elon dice, y te llamaré en 3 horas. De nuevo, empiezas ahora. Un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Cuando Elon lo llamó de vuelta, Davis había descubierto algunas ideas para usar una máquina tuneladora estándar para perforar un simple agujero redondo de 40 pies de diámetro y no tener que reforzarlo con concreto. ¿Cuánto cuestan estas máquinas?, preguntó Elon. Davis le dijo que 5 millones. Compra 2 de ellas y tenlas cuando regrese. Y así, aunque es una nueva compañía, es el mismo Elon. Va a ir a donde realmente se hace el trabajo y te va a enseñar su algoritmo. Te vas a mover maníacamente rápido. Vas a eliminar. Vas a simplificar y vas a comparar. Y a esto me refiero. Elon frecuentemente verificaba el progreso. ¿Cómo podemos movernos más rápido? ¿Cuáles son los impedimentos? Pasó mucho tiempo dándonos lecciones sobre la importancia de eliminar pasos y simplificar. Por ejemplo, estaban perforando un pozo vertical al comienzo del túnel para bajar la máquina tuneladora. La marmota en mi patio no hace eso, dijo Elon. Así que terminaron rediseñando la máquina tuneladora para que simplemente pudiera apuntarse con la nariz hacia abajo y comenzar a perforar en el suelo. Como puedes imaginar, este horario de trabajo 24/7 que todo lo consume que mantiene es increíblemente estresante.
Y así hay algunas veces, ni siquiera algunas. Hay muchas veces donde se desconecta incluso si estás a su alrededor y entra en pensamientos profundos, pero muchas veces tiene que aislarse y ahí es donde hará su mejor pensamiento. Así que voy a leerte esto y voy a leer mi nota. Y esto es lo que dijo: tengo que acostarme. Tengo que apagar las luces. Necesito un tiempo a solas. Jim Simons, el fundador de Renaissance Technologies, OK, leí su biografía 2 veces. La primera vez que la leí fue hace como 5 años. La idea que usó en ese libro es una de las ideas más efectivas que he encontrado en un libro porque comencé a usarla desde entonces. Así que lo que Jim Simons hacía, se acostaba en la oscuridad en silencio, sin ningún estímulo en absoluto, y pensaba en los problemas. Ilan hace lo mismo. Y es interesante. Dice: tengo que apagar las luces. Así que lo que aprendí de Jim Simons es que te acuestas plano, ya sabes, en un sofá o en la cama y en el piso. Tiene que estar completamente en silencio. Me pongo como pequeños tapones de espuma suave para los oídos y luego me pongo una máscara para dormir para no poder escuchar ni ver nada. No trato de controlar mis pensamientos. Simplemente escucho a mi mente. Y debido a que no tienes ningún estímulo durante 20, 30 minutos, 1 hora, el tiempo que hagas esto, es notable cómo encuentras soluciones a algo en lo que estás pensando y luego cuán energizado te sientes después de eso. Y hay algunos ejemplos más adelante en el libro donde Ilan se sentará en silencio mirando la pared durante toda una noche. Así que, volvamos a su deseo. Recuerda, estoy programado para la guerra. Creo que le gusta el caos. Creo que cuando las cosas van bien, simplemente no es adecuado para eso. Quiere ser hardcore todo el tiempo. Esto es cuando están aumentando la producción. Tienen que construir 5000 Model 3 por semana o mueren. El mayor desafío para nosotros durante los próximos 6 a 9 meses es cómo construimos una gran cantidad de autos. Francamente, vamos a estar en el infierno de producción. Esto es Ilan hablando con sus empleados. Les dijo a todos sus empleados: espero trabajar junto a ustedes, viajando a través del infierno. Como dice el dicho, si estás pasando por el infierno, sigue adelante. Y de nuevo, vemos increíble cuán consistentes, incluso cuando está al borde de la muerte, al borde de la bancarrota, son sus principios operativos, grandes objetivos, plazos ajustados, hasta el borde de la bancarrota, el viviendo en la empresa hasta que el trabajo esté hecho con repetición constante de su principio organizador de una manera fácil de entender. Y así, en este caso, lo destila. 5000 autos a la semana o estamos muertos. Ilan tenía un enfoque principal: aumentar la producción para que Tesla estuviera produciendo 5000 Model 3 por semana. Había hecho los cálculos de los costos, gastos generales y flujo de caja de la empresa. Si alcanzaba esa tasa, Tesla sobreviviría. Si no, se quedaría sin dinero. Repetía como un mantra: ahí está esa palabra de nuevo, a cada ejecutivo, e instaló monitores en la fábrica mostrando la producción minuto a minuto de autos y componentes. Ilan decidió que tenía que mudarse literalmente al piso de la fábrica y liderar una búsqueda con todo. Y espera que trabajes igual que él. Nunca te pedirá que hagas algo que él no esté haciendo, pero espera que hagas esto. Llama a uno de sus empleados y le dice: oye, encuéntrame en la pista de aterrizaje de Van Nuys en 1 hora. Volamos a Reno y terminé quedándome allí durante 4 meses. La forma en que describo lo que acaba de suceder, cuando ahora. Y así es cuando comienza a desarrollar y realmente refinar el algoritmo, que es de nuevo creo probablemente la idea más importante en todo el libro. Voy a leerte mi nota primero: encuentra el cuello de botella. Sigue preguntando por qué hasta llegar a la causa raíz. Luego elimina y simplifica. No tienes que ser un genio para hacer esto. Solo tienes que aplicar constantemente estas ideas durante un largo periodo de tiempo. Van en contra de la naturaleza humana, incluso para las personas inteligentes. Nuestra naturaleza es complicar demasiado y seguir la corriente. ¿A qué me refiero con eso? Ilan notó que la línea de montaje estaba siendo ralentizada en una estación donde tiras de fibra de vidrio eran pegadas a los paquetes de baterías por un robot costoso pero lento. Me di cuenta de que el primer error fue tratar de automatizar el proceso. Lo cual fue mi culpa porque presioné por mucha automatización, dice.
Ilan hizo una pregunta básica: ¿para qué demonios son estas tiras? El equipo de ingeniería le dijo que había sido especificado por el equipo de reducción de ruido para reducir las vibraciones. Así que Ilan llamó al equipo de reducción de ruido, que le dijo que la especificación provenía del equipo de ingeniería para reducir el riesgo de incendio. Era como estar en una caricatura de Dilbert, dice Ilan. Así que les ordenó grabar el sonido dentro del auto sin la fibra de vidrio y luego con la fibra de vidrio. Vean si pueden notar la diferencia, les dijo. No pudieron. El paso 1 debería ser cuestionar los requisitos. Ilan dijo: hazlos menos incorrectos y tontos porque todos los requisitos son algo incorrectos y tontos. Y luego elimina, elimina, elimina. El mismo enfoque funcionó incluso en los detalles más pequeños. Por ejemplo, cuando los paquetes de baterías se completaban en Nevada, se ponían pequeñas tapas de plástico en las puntas que se enchufarían al auto. Cuando la batería llegaba a la fábrica de Fremont, las tapas de plástico se quitaban y desechaban. A veces se quedaban sin tapas en Nevada y tenían que retrasar el envío de las baterías. Cuando Ilan preguntó por qué existían las tapas, le dijeron que se habían especificado para asegurarse de que los pines no se doblaran. ¿Quién especificó ese requisito? Dijo que el equipo de la fábrica se apresuró a averiguar, pero no pudieron dar con un nombre. Entonces, elimínenlas. Ilan dijo que lo hicieron, y resultó que nunca tuvieron un problema con pines doblados. Creo que esas dos historias son un gran ejemplo de por qué simplemente está diciendo que tienes que cuestionar constantemente los requisitos y te sorprenderás de cuánto puedes eliminar y simplificar. Y así, como puedes imaginar, mientras pasa por el infierno de producción, también está despidiendo a mucha gente. Y así se repite aquí: al tratar de ser amable con la gente, en realidad no estás siendo amable con las docenas de otras personas que están haciendo bien su trabajo y saldrán lastimadas si no arreglo los puntos problemáticos. Así que si recuerdas antes cuando hablábamos del hecho de que las personas más exitosas también tienen más fracasos, y lo bueno es que ves todos estos ejemplos de Ilan tomando una decisión que lamentará más tarde. Así que está constantemente aprendiendo y actualizándola. Estaba obsesionado con la automatización. Esto es cuando comienza a actualizar el algoritmo de Ilan y va con todo en la desautomatización. Y probablemente quedan 300 páginas en el libro desde donde estamos y él es simplemente implacable con esto. Esto es excesivamente importante para él. Una de las ideas más importantes que aprendió y llegó 25 años después de comenzar su carrera. Así que dijo que teníamos esta línea de producción enormemente automatizada que usaba toneladas de robots. Había un problema, no funcionaba. Ilan pasó de ser un apóstol de la automatización a una nueva misión que persiguió con celo similar: encontrar cualquier parte de la línea donde hubiera un retraso y ver si la desautomatización la haría ir más rápido. Empezamos a aserrar robots fuera de la línea de producción y tirarlos al estacionamiento. Tuvimos que hacer un agujero en el costado del edificio solo para sacar todo el equipo. Ilan dijo que la experiencia se convirtió en una lección que se convertiría en parte del algoritmo de producción de Ilan. Siempre espera hasta el final del diseño de un proceso, después de haber cuestionado todos los requisitos y eliminado partes innecesarias, antes de introducir la automatización. Y así vemos otra de sus grandes ideas. Necesitas tener una manera fácil de ver datos que te permita identificar un problema. Y luego, una vez que lo haces, necesitas llevar tu trasero directamente a ese problema. Así que llama a esto caminar hacia el rojo, walk to the red. Había un monitor que mostraba cada estación en la línea de montaje con una luz verde o roja indicando si fluía correctamente. Así que Ilan podía caminar por el piso y concentrarse en los puntos problemáticos. Llamó a esto caminar hacia el rojo. Se dirigía directamente a cualquier luz roja que viera. ¿Cuál es el problema? Falta una pieza. Bueno, ¿quién está a cargo de la pieza? Tráiganlo aquí. Un sensor sigue disparándose. ¿Quién lo calibró? Encuentren a alguien que pueda abrir la consola. ¿Podemos ajustar la configuración? ¿Por qué necesitamos ese maldito sensor? Ilan luego reanudaría su procesión a través de la fábrica buscando las luces rojas. Y así simplemente está cuestionando cosas constantemente y tratando de encontrar el límite. ¿Por qué tenemos que tener 4 pernos allí? ¿Quién estableció esa especificación? ¿Podemos hacerlo con 2? Dirían que no. Bueno, inténtalo.
Mira si falla. Y luego una y otra vez. Simplemente avanza por la línea. Esto es lo que mencioné antes, necesitas ser decisivo o estarás muerto. Ilan calculó que tomaba 100 decisiones de mando al día mientras caminaba por el piso. Al menos el 20% van a ser incorrectas, dijo, y las alteraremos más tarde. Pero si no tomo decisiones, morimos. Luego lo convierte en un juego. Ilan comenzó a caminar por la línea transportadora empuñando una lata de pintura en aerosol naranja. ¿Se va o se queda?, le preguntaba a su vicepresidente de ingeniería. Si la respuesta era irse, el robot se marcaba con una X naranja y los trabajadores lo arrancaban de la línea. Ilan asumió la responsabilidad. Esto es otra cosa que hace una y otra vez. Acepta plena responsabilidad y culpa. Ilan asumió la responsabilidad por la sobreautomatización. Incluso lo anunció públicamente, la excesiva automatización en Tesla fue un error. Para ser precisos, mi error. Los humanos están subestimados. Y así, todavía están en el infierno de producción. Todavía no han alcanzado el objetivo que mantendría viva a Tesla, que es, tenemos que hacer 5.000 Model 3 a la semana. Ahora, una de las cosas más fascinantes que ya te he dicho una vez, pero creo que seguirá siendo más y más obvia a medida que avancemos en esto, es que Ilan toma lecciones de todo lo que le rodea. Como los humanos usan los ojos para conducir, como las marmotas cavan agujeros, como se fabrican los juguetes. Obtendrá innumerables ideas de libros de ciencia ficción, de juegos y películas de ciencia ficción. También tomará ejemplos de la historia. Le encanta la historia militar y aplicará eso a la producción de automóviles. A Ilan le gusta la historia militar. Relató una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno necesitaba apresurar la fabricación de bombarderos, estableció líneas de producción en los estacionamientos de las compañías aeroespaciales en California. Empiecen a construir una carpa enorme en el estacionamiento, dijo. Solo 3 semanas después de que a Ilan se le ocurriera la idea, la nueva línea de montaje estaba sacando sedanes Model 3 de una carpa improvisada en el estacionamiento de Tesla. Y luego dice una de las mejores líneas del libro describiendo esto: si el pensamiento convencional hace que tu misión sea imposible, entonces el pensamiento no convencional es necesario. Unas semanas más tarde, Tesla comienza a fabricar 5.000 autos a la semana. Y eso nos lleva a lo que creo que es la parte más importante de todo este libro, el algoritmo de Ilan. En cualquier reunión de producción dada, hay una probabilidad no trivial de que Ilan entone como un mantra lo que llama el algoritmo. Fue moldeado por las lecciones que aprendió durante los aumentos repentinos del infierno de producción en las fábricas de Nevada y Fremont. Sus ejecutivos a veces movían los labios y articulaban las palabras. Yo argumentaría que la repetición, ya sabes, te dije una y otra vez que la repetición es persuasiva. Si tus ejecutivos y los otros líderes de tu equipo no saben ya lo que vas a decir, no lo estás diciendo lo suficiente. Y creo que Ilan estaría de acuerdo conmigo porque escucha lo que dice Ilan. Me convertí en un disco rayado con el algoritmo. Creo que es útil decirlo hasta un grado molesto. Así que vamos a repasar esto y luego vamos a repasar algunas adiciones al algoritmo. El algoritmo tenía 5 mandamientos. Cuestiona cada requisito. Cada uno debe venir con el nombre de la persona que lo hizo. Nunca debes aceptar que un requisito provino de un departamento como el departamento legal o el departamento de seguridad. Necesitas saber el nombre de la persona real que hizo el requisito. Luego debes cuestionarlo sin importar cuán inteligente sea esa persona. Los requisitos de personas inteligentes son los más peligrosos porque es menos probable que la gente los cuestione. Hazlo siempre, incluso si el requisito provino de mí. Luego necesitas hacer que los requisitos sean menos tontos. Elimina cualquier parte del proceso que puedas. Puede que tengas que volver a agregarlas más tarde. De hecho, si no terminas volviendo a agregar al menos el 10% de ellas, entonces no eliminaste lo suficiente. Simplifica y organiza. Esto debe venir después del paso 2. Un error común es simplificar y optimizar una parte o un proceso que nunca debería existir. Acelera el tiempo del ciclo. Cada proceso se puede acelerar, pero solo haz esto después de haber seguido los primeros 3 pasos. En la fábrica de Tesla, gasté erróneamente mucho tiempo acelerando procesos que luego me di cuenta de que deberían haberse eliminado.
automatiza. Esto viene al último. El gran error en Nevada y en Freeman fue que comencé tratando de automatizar cada paso. Deberíamos haber esperado hasta que todos los requisitos hubieran sido cuestionados, las partes y procesos eliminados, y los errores sacudidos. Así que hay algunas otras ideas adicionales que están relacionadas y acompañan al algoritmo. Considero estos como los POU-scripts del algoritmo. Todos los gerentes técnicos deben tener experiencia práctica. Por ejemplo, los gerentes de equipos de software deben pasar al menos el 20% de su tiempo programando. Los gerentes de techos solares deben pasar tiempo en los techos haciendo instalaciones. De lo contrario, son como un líder de caballería que no puede montar a caballo o un general que no puede usar una espada. La camaradería es peligrosa. Hace que sea difícil para las personas desafiar el trabajo de los demás. Hay una tendencia a no querer tirar a un colega debajo del autobús. Eso debe evitarse. Está bien equivocarse, simplemente no seas confiado y estés equivocado. Nunca le pidas a tus tropas que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer. Siempre que haya problemas que resolver, no solo te reúnas con tus gerentes. Haz un salto de nivel donde te reúnas con el nivel justo debajo de tus gerentes. Verás muchas veces que Elon simplemente va a las personas que realmente hacen el trabajo real. Al contratar, busca personas con la actitud correcta. Las habilidades se pueden enseñar. El cambio de actitud requiere un trasplante de cerebro. Un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Las únicas reglas son las dictadas por las leyes de la física. Todo lo demás es una recomendación. Y así, como puedes imaginar, muchos de los altos ejecutivos de Elon huyeron durante el infierno de producción de 2018. Elon no es sentimental con la gente que se va. Le gusta la sangre fresca. Está más preocupado por un fenómeno que llamar siendo rico, phoning in rich. Significa personas que han trabajado en la empresa durante mucho tiempo y, debido a que tienen suficiente dinero y casas de vacaciones, ya no tienen hambre de quedarse toda la noche en el piso de la fábrica. Así que a Elon le gusta la sangre fresca. Si está enfocado en una cosa en particular, no recibirá estimulación ni consumirá ninguna entrada del exterior. Las cosas pueden estar justo frente a sus ojos y no las verá. Así que puede estar perdido profundamente en sus pensamientos y no recibir estímulos externos. Solo te he leído eso tal vez un puñado de veces. Está en el libro una y otra vez. Pero creo que ya lo entiendes. Aquí hay otra cosa. Las leyes pueden cambiarse. Si piensas que las leyes pueden cambiarse, eso es solo otra forma de decir cuestiona cada requisito. Elon era alérgico a las empresas conjuntas, joint ventures. No compartía el control. Bueno, Tesla tenía un gran desafío. ¿Cómo vamos a fabricar en China? Porque en ese momento, el gobierno chino insistía en que tenías que hacer una empresa conjunta. Pero Elon se resistía a que Tesla formara una empresa conjunta. Sin embargo, todas las demás compañías de automóviles habían hecho exactamente eso. Así que tuvo que convencer a los principales líderes de China de cambiar una ley que había definido el crecimiento manufacturero chino durante 3 décadas. Así que mes tras mes, presionaron al gobierno chino. China finalmente acordó en 2018 dejar que Tesla construyera una fábrica sin tener que entrar en una empresa conjunta. De nuevo, ese es otro ejemplo de cuestionar cada requisito. Volvamos a esta idea de que un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Bueno, ¿qué hace Elon si te mueves demasiado lento? Un domingo por la noche, sin mucha advertencia, Elon voló a Seattle para despedir a todo el equipo superior de Starlink. Trajo con él a 8 de sus ingenieros de cohetes más senior de SpaceX. Ninguno de ellos sabía mucho sobre satélites, pero todos sabían cómo resolver problemas de ingeniería y aplicar el algoritmo de Elon. Tiraron el diseño existente y comenzaron de nuevo a nivel de primeros principios y cuestionaron cada requisito, basado en la física fundamental. Otra cosa que verás que Elon hace una y otra vez, tenemos que encontrar el límite. Encontremos el límite. Quiero eliminar tanto como sea posible y no podemos hacer eso a menos que encontremos el límite. Así que dice que SpaceX contrató a una empresa que erigía torres de agua de acero inoxidable. Elon habló con los trabajadores, los que realmente hacían la soldadura, no los ejecutivos de la empresa,
La gente que hacía la soldadura y les pregunta, bueno, ¿qué piensan que es seguro? Les pregunta como, ¿qué tan delgadas podemos hacer estas paredes? Y una de las reglas de Ilan es ir lo más cerca posible de la fuente para obtener información. Así que los trabajadores de línea dijeron que pensaban que las paredes del tanque podrían llegar a ser tan delgadas, como 4,8 milímetros. Creo que ya sabes lo que Ilan va a decir aquí. ¿Qué tal 4? Preguntó Ilan. Eso nos pondría bastante nerviosos, respondió uno de los trabajadores. Ok, dijo Ilan. Hagamos 4 milímetros. Probemos. Funcionó. Y de nuevo, creo que lo que está haciendo allí, es como, bueno, conozco uno de mis principios. Quiero eliminar tanto como sea posible. Creo que dice la mejor parte es ninguna parte más tarde. Así que quiero eliminar tanto como sea posible. No puedo hacer eso a menos que realmente sepa dónde está el límite. Tengo que encontrar la línea. Y creo que el hecho de que he pasado, no sé, 10 días ahora en el cerebro de Ilan pensando en esto, releyendo todo, editándolo, eliminando. Creo que mi propia conclusión personal es, deja de pensar que tienes límites. Deja de ceder a retrasos imaginarios. Y creo que una de las formas más inteligentes en que Ilan enseña eso es simplemente comienza con lo que tengas frente a ti. Lo que sea que esté disponible ahora mismo e ir en contra de tu impulso innato de complicar demasiado las cosas. Ilan se frustró por el ritmo lento. La tripulación todavía ni siquiera había hecho una cúpula que encajara perfectamente en Starship. Emitió un desafío, construyan una cúpula para el amanecer. Le dijeron que eso no era factible porque no tenían el equipo para calibrar el tamaño preciso. Esto es lo que dijo Ilan cuando escuchó eso. Vamos a hacer una cúpula para el amanecer aunque nos maldita sea mate. Corten el extremo de ese barril de cohete y usen eso como su herramienta de ajuste. Lo hicieron y esto es clave, él se queda allí con ellos. Está en las fábricas. Está en los techos. Está debajo de los autos. Lo hicieron y se quedó con el equipo de 4 ingenieros y soldadores hasta que la cúpula estuvo terminada. En realidad no tuvimos una cúpula para el amanecer. Nos tomó hasta cerca de las 9 de la mañana. Deja de pensar que tienes límites. Deja de ceder a retrasos imaginarios. Comienza con lo que tengas frente a ti. Lo que sea que esté disponible para ti ahora mismo y resiste el impulso de complicar demasiado. Ilan se sentó, esto es de nuevo fascinante para mí. Mucho tiempo dedicado al pensamiento silencioso. Esto es lo opuesto a nuestro mundo moderno, ¿verdad? Pasó una cantidad insana de tiempo en pensamiento silencioso. Ilan se sentó erguido en el borde de su cama junto a Grimes. Esta era su novia en ese momento. Incapaz de dormir. Algunas noches no se movía hasta el amanecer. Una noche dejó la luz encendida y simplemente miró al espacio en silencio. Cada par de horas me despertaba y él simplemente seguía sentado allí completamente quieto en la pose de la estatua del pensador. Simplemente completamente en silencio en el borde de la cama. Y así esta siguiente parte ya la he mencionado algunas veces, pero no te dije cómo realmente hizo esto. Tiene esta apreciación realmente interesante por la industria del juguete y luego simplemente tiene esta dedicación implacable a cuestionar los requisitos y trabajar desde primeros principios. Ilan estaba jugando con una versión de juguete del Model S. Notó que toda la parte inferior del auto había sido fundida a presión como una sola pieza de metal. ¿Por qué no podemos hacer eso? Uno de sus ingenieros señaló que no hay máquinas de fundición para manejar algo de ese tamaño. Esa respuesta no satisfizo a Ilan. Vayan a averiguar cómo hacerlo. Pidan una máquina de fundición más grande. No es como si esto rompiera las leyes de la física. Luego llamaron a 6 grandes compañías de fundición y 5 de ellas descartaron el concepto. Pero una compañía acordó asumir el desafío y construyó la máquina de fundición más grande del mundo. El proceso reforzó el aprecio de Ilan por la industria del juguete. Tienen que producir cosas muy rápida y económicamente sin defectos y fabricarlas todas para Navidad o habrá caras tristes, dijo. Repetidamente presionó a sus equipos para obtener ideas de juguetes como robots y legos. Habló sobre el moldeado de alta precisión de las piezas de Lego. Son precisas e idénticas dentro de 10 micrones entre sí,
Lo que significa que cualquier pieza puede ser reemplazada fácilmente por otra. Los componentes del automóvil deberían ser así. La precisión no es cara, dijo Ilan, se trata principalmente de que te importe. ¿Te importa hacerlo preciso? Entonces puedes hacerlo preciso. Y así vemos otra historia rápida que combina un montón de estos principios operativos. El hecho de que vas a mantener un sentido maníaco de urgencia. Vas a trabajar todas las horas. Vas a ser hardcore. Ilan se mudará a la compañía y que insiste en ser un general de primera línea. Tiene una gran cita sobre esto más tarde. Ilan temía la complacencia. A menos que mantuviera un sentido maníaco de urgencia, SpaceX podría terminar flácida y lenta. Hizo una visita nocturna a la plataforma 39A, que es una plataforma de lanzamiento. Solo había 2 personas trabajando. Esperaba que todos trabajaran con una intensidad implacable. Tenemos 783 empleados trabajando en el cabo, dijo en una furia fría. ¿Por qué solo hay 2 de ellos trabajando ahora? Entró en modo hardcore total. Se mudó al hangar en Cabo Cañaveral y se puso a trabajar las 24 horas. Y así Ilan tiene ese intenso deseo de trabajar maníacamente duro. Y una forma de asegurarse de que todos a su alrededor tengan eso, no delega las decisiones de contratación. Y así, en este punto de la historia de SpaceX, todavía está entrevistando a cada ingeniero contratado. Y así dice que al contratar o promover, se aseguró de priorizar la actitud sobre el currículum. Y su definición de una buena actitud era un deseo de trabajar maníacamente duro. Y así está constantemente trayendo gente nueva, pero también recordará que está preocupado por la gente, llamando siendo rica. También empujará a la gente vieja hacia afuera. Es despiadado. Es la misión primero. Así que está enviando un correo electrónico. Va a terminar empujando hacia afuera a uno de los primeros ingenieros que trabajaron en SpaceX. Este tipo trabajó allí durante 18 años. Recuerda que dijo que la camaradería es peligrosa. Hace que sea difícil para las personas desafiar el trabajo de los demás. Hay una tendencia a no querer tirar a un colega debajo del autobús y que deberías estar evitándolo. Así que le envía este correo electrónico a este tipo que ha estado trabajando con él durante 18 años. Hiciste un trabajo increíble durante muchos años, pero eventualmente llega el momento de que todos se retiren. El tuyo es ahora. De vuelta a Ilan comparando su trabajo con otras industrias de nuevo y siendo fácil de entender. Los cohetes deberían ser como aviones. Deberían despegar, aterrizar y luego despegar de nuevo tan pronto como sea posible. Otro dicho repetido de Ilan, la mejor parte es ninguna parte. Elimina, elimina, elimina. Recuerda, estamos trabajando a través de este libro en orden cronológico. La repetición es intencional. No te acerques demasiado a tus empleados. Las emociones nublan el juicio. La camaradería es peligrosa. Ilan comenzó con una conferencia sobre colegialidad. Quiero ser súper claro. No eres amigo de los ingenieros. Eres el juez. Si eres popular entre tus ingenieros, esto es malo. Si no pisas callos, te despediré. ¿Está claro? Y Ilan es absolutamente implacable. Debes conocer tu área de la empresa hasta el suelo. Así que te interrogarás sobre el índice de idiotas. Si la proporción es alta, eres un idiota. Taladrará a sus empleados sobre esto. Así que dice, ¿cuáles son las mejores partes en Raptor según el índice de idiotas? Está hablando con este tipo llamado Hughes. No estoy seguro. Lo averiguaré. Ilan dice, más te vale estar jodidamente seguro en el futuro de que sabes estas cosas de memoria. Si alguna vez entras a una reunión y no sabes cuáles son las partes idiotas, entonces tu renuncia será aceptada inmediatamente. ¿Cómo carajo puedes no saber cuáles son las mejores y las peores partes? Continúa, ¿cuáles son las 5 peores partes? Hughes dice, está la chaqueta de media boquilla. Creo que cuesta $13.000. Ilan responde, está hecha de una sola pieza de acero. ¿Cuánto cuesta ese material? Hughes responde, creo que unos pocos miles. Ilan, por supuesto, porque está obsesionado, maníaco con los costos, sabe la respuesta, no, es solo acero. Son $200.
Si no mejoras, tu renuncia será aceptada. Y así, después de que esto sucedió, el autor le pregunta, ¿no crees que fuiste demasiado duro con este tipo? Y la respuesta de Ilan fue, le doy a la gente retroalimentación hardcore. Trato de criticar la acción, no a la persona. A la física no le importan los sentimientos heridos. Le importa si hiciste bien el cohete. Y luego vemos más repetición sobre repetición. La repetición es persuasiva. No te estás repitiendo lo suficiente. Tienes que decirlo de nuevo. Ilan a menudo se repite en las reuniones. Quiere saber qué has escuchado. Sus empleados aprenden a repetir su retroalimentación. Y una de estas cosas que repite es que necesitas ser un general de primera línea. Tienes que mantenerte lo más cerca posible del trabajo. Le encanta ser un general de campo de batalla en las líneas del frente. Lo repite una y otra vez. Va a hacer referencia a Napoleón en un momento. Pero lo que dice es, cuando Ilan le preguntó cuántos techos solares instaló, Tony explicó que era ingeniero y que en realidad no había estado en el techo haciendo la instalación. Entonces no sabes de qué carajo estás hablando, dijo Ilan. Es por eso que tus techos son una mierda y tardan tanto en instalarse. Así que luego este tipo pasa todo el día siguiente instalando techos. Y luego lo que Ilan hará también es si algo es importante, ve un problema. Se asegurará de que se reúnan sobre ese problema cada 24 horas, él con él, hasta que se solucione. Y así, simplemente hacer que este ingeniero instalara los techos fue una forma muy valiosa de educación para el ingeniero. Así que incluso dentro de las siguientes 24 horas, la siguiente reunión que tuvieron fue mucho mejor. Y luego se asegura de que el tipo siga instalando, ya sabes lo que dijo. El 20% del tiempo deberías estar haciendo el trabajo real. Y una de las razones por las que esto es tan importante es porque verán el problema con el diseño y la ingeniería cuando realmente intenten fabricarlo. Y luego también notas que su adhesión a la misión, su dedicación a la misión, es por eso que trabaja, ya sabes, maníacamente duro, pero también es por eso que tiene un problema para desarrollar relaciones personales. Así que su exnovia Grimes en realidad escribe una canción sobre él. Y la canción, cuando lees la letra, creo que es realmente ilustrativa de Ilan como persona. Se llama The Player of Games, el jugador de juegos. Y creo que la línea más importante en la canción es, él siempre amará el juego más de lo que me ama a mí. Y creo que es por eso que muchos de los fundadores que tú y yo cubrimos en el podcast y de los que hablamos, no fueron criados para la tranquilidad doméstica. Tienen muchos problemas para mantener relaciones a largo plazo. Y luego, solo en esta conversación aleatoria que estaba teniendo, estaba interesado en escuchar la opinión de Ilan sobre, ok, estás dirigiendo todas estas compañías, pero, ¿cuál es realmente la más importante? Y dijo algo que fue muy fascinante para mí. Dice, construir autos eléctricos de mercado masivo era inevitable. Habría sucedido sin mí. Pero convertirnos en una civilización espacial no es inevitable. Para mí, es como si dijera que SpaceX es lo más importante. De hecho, una de mis firmas de inversión favoritas tiene una tesis muy simple. Invierte solo en cosas que no sucederían sin nosotros. Si no hacemos esta inversión, no va a suceder. Y lo que es fascinante es si miras su portafolio, está insanamente altamente concentrado. Pequeño número de apuestas, pero esas apuestas son masivas. Y me encanta la idea de que decidamos sobre en qué vamos a trabajar. ¿A qué queremos dedicar nuestra vida? Dedicado a algo que no sucedería sin ti es un principio organizador muy interesante para mí. De vuelta a la idea de Ilan de que si somos lentos, estamos muertos. De nuevo, pensamiento claro y directo. Era mejor intentar y fallar en lugar de analizar el problema durante meses. Si haces esta cosa rápido, puedes averiguarlo rápido y luego puedes arreglarlo rápido. Y así en ese momento, está tratando de simplificar drásticamente el diseño del motor Raptor, del cual hay una gran imagen. Puedes simplemente buscar en Google Raptor de Sinover Time, y ves la aplicación real de su algoritmo y su simplificación y su eliminación. Es absolutamente hermoso. Pero de nuevo, vuelve a que si es importante, Ilan lo va a hacer él mismo. Ilan entrevista y elige el talento él mismo. Ilan estaba buscando a alguien que pudiera supervisar el diseño de Raptor. Así que comenzó a tener sesiones uno a uno, acribillando a ingenieros de nivel medio con preguntas.
Después de unas semanas, un joven ingeniero comenzó a destacarse. ¿Y cuando eliges a la persona, qué hace? Empieza a enseñar a la persona. Empieza a adoctrinar a la persona con el algoritmo. Va a repetir una y otra vez, necesitas mantener todo junto para que la retroalimentación sea inmediata. Dice, creé grupos de diseño y producción separados hace mucho tiempo, y eso fue un maldito error. Tú eres responsable del proceso de producción. No puedes pasar esto a otra persona. Si el diseño es costoso de producir, cambias el diseño. Mueves tus escritorios junto a la línea de montaje. Y así dice más tarde que la gente en la línea de montaje debería poder agarrar inmediatamente a un diseñador o ingeniero y decir ¿por qué carajo hiciste esto de esta manera? Vuelve a esa idea de lo que dijo, si tu mano está en la estufa y se calienta, la quitas de inmediato. Pero si es la mano de otra persona en la estufa, te tomará más tiempo hacer algo. Lo cual va en contra del hecho de que dice y repite Aden Ausam una y otra vez. Un sentido maníaco de urgencia es nuestro principio operativo. Y así, mientras están trabajando en el diseño del motor para uno de sus cohetes, envía este correo electrónico gigante con signos de exclamación, estamos en un alboroto de eliminación. Nada es sagrado. Cualquier tubo, sensor, colector, etc., remotamente cuestionable, será eliminado esta noche. Simplemente me encanta esta cita. Por favor, vayan ultra hardcore en la eliminación y simplificación. Y es obvio que es muy difícil tratar con él, pero creo que esta siguiente cita ilustra por qué querrías hacer esto. Y creo que muy pocas personas van a poder pasar su vida trabajando con él. Ya sabes, está rotando a la gente. Hay mucha gente, especialmente cuando están en sus 20 años, lo hacen muy bien y están como, wow, hombre. Necesito un poco más de equilibrio aquí a medida que envejezco. Pero simplemente me encanta esta descripción de él. Dice, noté que aprendí más lecciones únicas de Ilan por minuto que de cualquier otro ser humano que haya conocido. Sería tonto no pasar parte de tu vida con una persona así. Así que de nuevo, puede que no puedas aguantar todo esto, pero vas a aprender muchísimo trabajando con ellos. Y luego puedes usar esas ideas y lecciones por el resto de tu vida. De nuevo, volviendo a este ultra hardcore en la eliminación y simplificación. Esto suena loco. El primer episodio que hice de Founders, septiembre de 2016, es una biografía de Ilan. Obviamente era un gran fan de este tipo y la idea para Founders vino de Ilan. Estaba viendo una entrevista en 2012 que hizo con este tipo llamado Kevin Rose y es en el piso de la fábrica en Tesla. Creo que apenas estaban produciendo el Model S en ese momento y le hicieron una pregunta que pensé que era fascinante. Estaba como, ya sabes, ¿cómo diablos aprendiste a construir empresas? ¿Leíste muchos libros de negocios? ¿Tuviste muchos mentores? Y él dice, no, no leí libros de negocios y no tuve ningún mentor. Busqué mentores en el contexto histórico. Y la forma en que lo hice es que leí muchas biografías. Empieza a nombrar las biografías, Ben Franklin, Henry Ford, Nikola Tesla, etc. Y yo estaba como, oh, mierda, esa es una muy buena idea. Debería leer más biografías. Y no me di cuenta de que ahora debido a eso, ya sabes, veremos cómo va. Pero podría leer más biografías que nadie en el mundo. La razón por la que traigo eso a colación es porque obviamente leí muchos libros sobre Ilan. He pasado mucho tiempo estudiándolos. No sé por qué algo sobre, ya sabes, el 10º libro. Creo que este es probablemente el 10º libro que he leído sobre él o la 10ª vez que leo un libro sobre él. Simplemente no entendía su evangelismo y su dedicación a la simplificación. No sé por qué eso no estaba en mi cabeza antes de una manera que ahora esa idea está alojada allí como eliminar. Eliminar, eliminar, simplificar, simplificar, simplificar. Este tipo está obsesionado con eso. Tiene perfecto sentido porque afecta todo lo demás, especialmente a medida que escala. La complejidad es el enemigo del escalado. Así que dice que Ilan hizo una pausa en silencio durante 2 minutos. Está mirando, creo que esto es un dispositivo Neuralink si no me equivoco. Dice que Ilan hizo una pausa en silencio durante 2 minutos. Luego entregó su veredicto, lo odiaba. Era demasiado complejo, demasiados cables y conexiones. Estaba en el proceso de eliminar conexiones de los motores Raptor de SpaceX.
Cada una era un posible punto de falla. Tiene que haber un solo dispositivo. Sí, es Neuralink. Tiene que haber un solo dispositivo, les dijo a los desinflados ingenieros de Neuralink. Un solo paquete elegante sin cables, sin conexiones, sin enrutador. No había ninguna ley de la física que impidiera que toda la funcionalidad estuviera en un solo dispositivo. Cuando los ingenieros intentaron explicar la necesidad del enrutador, la cara de Elon se puso pétrea. Y dijo, elimina, 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 elimina. Y así quiero volver al hecho de que Elon está constantemente aprendiendo de todo lo que le rodea, todo lo que experimenta. Estaba obsesionado con este juego llamado Polytopia. Y llega con una lista de lecciones de vida de Polytopia. De hecho, piensa que jugar el juego te convertirá en un mejor CEO. Dice, una clave para entender su intensidad, su enfoque, su competitividad, sus actitudes incondicionales y su amor por la estrategia es a través de su pasión por los videojuegos. Horas de inmersión se convirtieron en la forma en que dejaba escapar el vapor y perfeccionaba sus habilidades, tácticas y pensamiento estratégico para los negocios. Se obsesionó con un juego de estrategia multijugador en su iPhone llamado Polytopia. En el juego, los jugadores compiten para desarrollar tecnología, acaparar recursos y librar batallas para construir un imperio. ¿Qué decía su pasión por el juego sobre él? Simplemente estoy programado para la guerra, responde. Recuerda, ha estado repitiendo esa máxima durante décadas. Estoy programado para la guerra. Elon le dijo a su hermano que jugara Polytopia porque le enseñaría a ser un CEO como él. Se les ocurrió una lista de lecciones de vida de Polytopia. Así que solo saqué un par aquí y las puse en una lista para ti y para mí. La empatía no es un activo. Juega la vida como un juego. No temas perder. Perderás. Elon dijo que dolerá las primeras 50 veces. Cuando te acostumbres a perder, jugarás cada juego con menos emoción. Serás más intrépido. Toma más riesgos. Sé proactivo. Nunca ganarás a menos que te hagas cargo de establecer la estrategia. Optimiza cada turno. En Polytopia, solo obtienes 30 turnos, así que necesitas optimizar cada uno. Como en Polytopia, solo obtienes un número determinado de turnos en la vida. Si dejas que algunos de ellos se deslicen, nunca llegaremos a Marte. Dobla la apuesta. Pon todo de vuelta en el juego para crecer y crecer. Y así, creo que he mencionado algunas veces que, ya sabes, así era Elon en sus 20 años. Así es en sus 30 años. No creo que cambie nunca. No creo que quiera cambiar. Pero tendrás varios ejemplos en el libro donde la gente está como, ya sabes, cálmate. No tienes que hacer esto. Y así, creo que este es solo un gran ejemplo y cómo piensa sobre sí mismo. Así que alguien le dice, no tienes que estar en estado de guerra en todo momento. Y su respuesta fue, es parte de mi configuración predeterminada. Periodos prolongados de calma son desconcertantes para él. Y dice algo que creo. Obviamente no soy tan intenso como él. Y dice que la vida necesita ser interesante y atrevida y que la forma en que quiere pasar su vida es con la cabeza agachada enfocada en hacer cosas útiles para la civilización. Lo cual también se relaciona con lo que decía antes en el libro, que, ya sabes, no puede tratarse solo de resolver problemas. Tenemos que hacer cosas que sean inspiradoras. Tenemos que hacer cosas que incluso si pensamos que son semi-imposibles. Que pasar nuestras vidas trabajando en cosas que te inspiran y que son buenas para la civilización es una vida bien vivida. Y así hay esta reunión que están teniendo en SpaceX que creo que combina muchas de esas ideas. Ya sabes, número 1, trabaja en cosas que te inspiren y sean buenas para la civilización. Número 2. Que tienes que mantener un sentido maníaco de urgencia cuando algo es importante y tiene que hacerse rápidamente. Debería tener reuniones cada 24 horas para ejecutar el algoritmo y luego verificar el progreso del día anterior. Esa es otra idea que usa una y otra vez. Y te sorprenderá lo rápido que esto acelera las cosas. Y luego número 3. El hecho de que Elon simplemente enmarca sus esfuerzos como si tuvieran un significado histórico. Aquí hay un ejemplo de eso, tiene que haber cosas que te inspiren, que muevan tu corazón. Ser una civilización espacial y hacer que la ciencia ficción no sea ficción es una de esas.
Mientras lo guiaban a través de las diapositivas, se enojó cada vez más. Estos plazos son una mierda. Un mega fracaso. De ninguna maldita manera estos deberían tomar tanto tiempo, dijo. Decretó que comenzarían a tener reuniones sobre Starship todas las noches, 7 días a la semana. Vamos a pasar por el algoritmo de primeros principios todas las noches cuestionando requisitos y eliminando. Eso es lo que hicimos para arreglar la mierda que era Raptor. ¿Qué tan pronto, preguntó, tomaría llevar el propulsor a la plataforma de lanzamiento para probar los motores? 10 días, le dijeron. Eso es demasiado tiempo. Esto es crítico para todo el destino humano. Es difícil cambiar el destino. No puedes hacerlo de 9 a 5. Y así, esta idea de que se va a mudar a donde está el problema. Él va a ser el que haga las reuniones cada 24 horas. Habla sobre el hecho de que ser un general de primera línea es clave para ser efectivo. Y esto es lo que dice, si ven al general en el campo de batalla, las tropas van a estar motivadas. Dondequiera que estuviera Napoleón, ahí es donde sus ejércitos lo harían mejor, dijo Ilan. Y creo que esa es una de las cosas que más admiro de él. Ya sabes, el hecho de que está en los lugares de trabajo, está en las fábricas, está liderando desde el frente. Está hiperenfocado en las áreas problemáticas. De hecho, tiene una gran línea sobre esto que amo: todas las malas noticias deben darse en voz alta y a menudo. Las buenas noticias se pueden decir en voz baja y una vez. Otra forma en que trabaja es que si una idea funcionó una vez, la usará de nuevo más tarde y en una compañía diferente. Así que esta vez, supongo que la misma compañía pero un producto diferente. Así que estaban construyendo autos antes, ¿verdad? Ahora Tesla está construyendo los robots Optimus. ¿Entonces qué hace Elon? Va a una reunión y trae un montón de juguetes. Dice que creía que los juguetes podían ofrecer lecciones. Un pequeño auto modelo lo había inspirado a hacer autos reales usando grandes prensas de fundición. Y los Legos lo ayudaron a entender la importancia de la fabricación de precisión. Esta idea funcionó al hacer autos. Puede funcionar cuando estemos haciendo robots. ¿Y luego qué hace? Vincula en lo que están trabajando con tener un significado histórico. Nuestro objetivo es hacer un robot humanoide útil lo más rápido posible. Esto significa un futuro de abundancia, un futuro donde no haya pobreza. Realmente es una transformación fundamental de la civilización. Y así está impulsando al equipo a desarrollar el robot lo más rápido posible porque de nuevo, si realmente crees lo que él está diciendo, que tenemos una oportunidad de crear una tecnología que será una transformación fundamental de la civilización, quieres llegar allí lo más rápido posible. Y así dice, el futuro no llegará lo suficientemente rápido a menos que lo forcemos. De nuevo, esa es otra línea que Elon repite. El hecho de que el progreso tecnológico no es inevitable. Puede detenerse. Incluso puede retroceder. La tecnología solo avanza si mucha gente trabaja muy duro para que lo haga. Y así luego le dice al equipo que está trabajando en el robotaxi, lo mismo. Estamos con todo en la autonomía. Este será un producto históricamente mega revolucionario. Transformará todo. La gente hablará de este momento en 100 años. Y así de nuevo, si crees eso, ¿qué vas a hacer? Esto solo va a funcionar si somos capaces de fabricar decenas de millones de estos. Así que voy a trabajar con ustedes desarrollando el proceso de fabricación. Dice que Elon pasó horas cada semana trabajando con su equipo para diseñar cada estación en la línea, encontrando formas de afeitar milisegundos de cada paso y proceso. Comienza con el fin en mente. Puede que un milisegundo menos en este proceso no haga una diferencia hoy. Hace una gran diferencia cuando estamos haciendo decenas de millones de estas cosas al año. No piensen en lo que estamos haciendo como pequeñas mejoras. Son pequeñas mejoras hoy. En realidad, son mejoras masivas con el tiempo. Y así luego cuando compra Twitter, vemos que hace exactamente lo mismo. Toma a todos estos ingenieros. Simplemente los deja caer desde sus otras compañías y comienza a tratar de remoldear la cultura a como le gusta a Elon que funcionen sus compañías. Si pudieras averiguar, creo que si estás como, oye, ¿puedo diseñar una cultura que sea directamente opuesta a una compañía de Elon? ¿Cómo sería? Suena como que era Twitter. Solo voy a leer un par de esto.
Escribí, Elon encuentra su cultura de empresa completamente opuesta. Twitter se enorgullecía de ser un lugar amigable donde el mimo se consideraba una virtud. Todos necesitan sentirse seguros aquí, dice Leslie Berland, quien era directora de marketing y personas. Fue despedida por Elon. Twitter había instituido una opción permanente de trabajo desde casa y permitía un día mental de descanso cada mes. Una de las palabras de moda comúnmente utilizadas en la empresa era seguridad psicológica. Se tenía cuidado de no incomodar. Elon se rió cuando escuchó la frase seguridad psicológica. Le hizo retroceder. Lo consideraba el enemigo de la urgencia y el progreso. Su palabra preferida era hardcore. La incomodidad, creía, era algo bueno. Era un arma contra la complacencia. Las vacaciones, oler flores. El equilibrio entre vida laboral y personal y los días de descanso mental no eran lo suyo. Y así comienza a hacer cambios en el producto inmediatamente. Quiere que se cambie la página de exploración. Y así envían un mensaje al ingeniero. Por supuesto, el ingeniero no está en la oficina. Así que envían un mensaje al ingeniero que estaba a cargo de la página de exploración. Y envió un mensaje diciendo, haré ese arreglo cuando llegue a la oficina el lunes. Hazlo ahora mismo, es lo que le dijeron. Y lo que fue fascinante es que esto continuó por un tiempo, pero al ingeniero en realidad le gustó esta decisión. Dice, habíamos trabajado en muchas posibles nuevas características durante años, pero nadie tomaba decisiones sobre ellas. Y de repente teníamos a este tipo tomando decisiones rápidas. Y así luego Elon comienza inmediatamente a implementar esa creencia central de que no puedes separarla. Ingeniería del diseño de producto, que el diseño de producto debe ser impulsado por los ingenieros. Y quiere que sus gerentes de producto entiendan el código. Dice, los gerentes de producto que no saben nada sobre codificación siguen ordenando características que no saben cómo crear. Esto es como generales de caballería que no saben montar a caballo. Debes mantenerte lo más cerca posible del trabajo real. No te separes del dolor de tus decisiones. Y recuerda, si un plazo es largo, está mal. Y luego finalmente, hay solo una oración con la que quiero terminar. Creo que deberíamos tener en cuenta que, con suerte, Elon tiene décadas de trabajo por delante. Y creo que es inteligente para nosotros resistir las otras distracciones y simplemente concentrarnos en los principios de construcción de empresas que podemos aprender de él. Y esa oración para tener en cuenta es, tanto sus logros como sus fracasos son épicos.